A las 6 de la mañana, mi hermana desempleada apareció en el apartamento que les alquilo a mis padres. «Viviré aquí», dijo. Mamá dijo, «Vamos a duplicar tu alquiler para cubrir nuestros gastos». Cuando dije que me mudaría, sonrieron con superioridad. Así que me llevé todos los muebles. Quiero contarles sobre el momento en que comprendí que ser confiable en la familia equivocada es su propio tipo de trampa. No una trampa dramática, no una trampa de película donde el villano se retuerce el bigote y explica el plan. Más bien una lenta. Del tipo en el que un día miras hacia abajo y te das cuenta de que has estado parado en arenas movedizas durante 6 años, y las personas que observan desde tierra firme han estado llamando a tu quietud lealtad. Ahí es donde estaba la mañana que Chloe llamó a mi puerta a las 6 de la mañana con una bolsa de basura llena de ropa y la total confianza de alguien a quien nunca le han dicho que no en serio. Pero para entender esa mañana, necesitan entender todo lo anterior, porque nada de esto comenzó con Chloe. Comenzó con quien aprendí a ser dentro de nuestra familia. Y eso comenzó hace mucho tiempo. Mi nombre es Adam. Tengo 28 años. Trabajaba en el turno de recepción nocturno en un centro de distribución regional a unos 20 minutos de la casa donde crecí. He trabajado allí durante 4 años. Antes de eso, reponía estantes en un almacén de comestibles. Y antes de eso, cargaba camiones para una empresa de transporte a partir de la semana posterior a mi graduación de la escuela secundaria. Nunca he pasado más de 3 semanas entre trabajos. Nunca he emitido un cheque sin fondos. Nunca he llamado a mis padres para pedirles dinero. Estos hechos importan, no porque me hagan especial, sino porque en mi familia, me hacían invisible. Hay 2 tipos de hijos en toda familia desequilibrada. Está el que recibe la atención, y está el que se la gana al no necesitarla. Mi hermana Chloe era del primer tipo. Yo era del segundo. Chloe tiene 26 años. Es inteligente, en realidad, y divertida cuando quiere serlo. Tiene una forma de entrar en una habitación e inmediatamente entender dónde está el centro y posicionarse allí. No lo digo como una crítica. Es simplemente la verdad. Chloe siempre ha sabido cómo ser vista. Desde que éramos niños, la energía familiar se organizó a su alrededor. No porque mis padres fueran malas personas, o al menos no porque comenzaran de esa manera. Creo que comenzó porque Chloe era más ruidosa, más emocional, más rápida para llorar, más rápida para necesitar. Y mis padres respondieron a la necesidad de la manera en que lo hacen la mayoría de los padres. Se movieron hacia ella. La calmaron. La resolvieron. Mientras tanto, yo me sentaba en silencio, hacía mi tarea, me preparaba mi propio almuerzo y aprendí a interpretar su alivio ante mi autosuficiencia como una forma de amor. Si no los necesitaba, no tenían que preocuparse por mí. Y no preocuparse por mí significaba que eran libres de concentrarse en Chloe. Me dije a mí mismo que esto estaba bien. Me dije a mí mismo que yo estaba bien. Tenía 9 años cuando recuerdo haber arreglado algo en la casa por primera vez por mi cuenta. Una puerta del gabinete de la cocina que se había salido de su bisagra. Había visto a mi papá ignorarla durante 3 semanas. Vi a mi mamá pedírselo 2 veces y obtener un sí, ya lo haré. Así que, una tarde, encontré un destornillador en el cajón de las cosas sueltas y apreté los tornillos yo mismo. Mi papá se dio cuenta esa noche y dijo, ¿eh? Yo iba a hacer eso. Mi mamá no dijo nada. Chloe dijo, eres un tonto, Adam. Esa fue la plantilla. Yo arreglaba cosas. Nadie decía gracias. Seguíamos adelante. Para cuando estaba en la escuela secundaria, yo me encargaba del jardín, sacaba la basura sin que me lo pidieran, lavaba mi propia ropa mientras Chloe dejaba la suya en un montón en el piso y esperaba que mi mamá se ocupara de ella. Mis padres me llamaban responsable. Por la forma en que lo decían, siempre se sintió como un título de trabajo en lugar de un cumplido, como si le estuvieran explicando a alguien por qué me habían ascendido. Él es muy responsable. Responsable significaba que no me quejaba cuando Chloe recibió un auto para su cumpleaños número 16 y a mí me dieron un apretón de manos y me dijeron que podía usar el auto de mi mamá los fines de semana.
Responsable significaba que cuando Joe se quedaba fuera más allá del toque de queda y la casa se convertía en un pánico, yo era quien enviaba mensajes de texto en silencio a sus amigos hasta que descubría dónde estaba. Responsable significaba que cuando a mi papá le falló la espalda el verano que yo tenía 17 años, asumí sus trabajos de mantenimiento de fin de semana, le entregué el dinero en efectivo directamente a mi mamá y nunca lo mencioné. No les cuento esto para que sientan lástima por mí. Les cuento esto para que entiendan que no entré en la situación que voy a describir siendo ingenuo. Entendía exactamente cómo funcionaba el equilibrio en mi familia. Solo seguía creyendo que, si cumplía con mi parte el tiempo suficiente, eventualmente se equilibraría. No fue así. Me mudé al apartamento encima del garaje de mis padres hace 6 años cuando tenía 22 años. La propuesta original era directa. Mis padres eran dueños del apartamento del garaje. Se había utilizado como almacén durante años, pero después de un fin de semana de vaciarlo, era habitable. Un dormitorio, una cocina pequeña, un baño, una sala de estar que no era grande, pero tampoco era estrecha. Mi papá dijo que me lo alquilaría por 900 pesos al mes. Lo llamó la tarifa familiar. Yo sabía lo suficiente como para buscar lugares comparables al otro lado de la ciudad, y el rango era de 850 pesos a 950 pesos por algo similar. Así que 900 pesos no era caridad. Era justo. Lo que no había, y quiero ser claro en esto, era un contrato de arrendamiento. Ningún acuerdo por escrito, ningún depósito, solo un apretón de manos y el entendimiento de que pondría dinero en efectivo en un sobre el primero del mes y lo deslizaría por el mostrador de la cocina en la casa principal. Mi papá asentiría. Eso sería todo. Mes a mes, familia informal. Yo tenía 22 años y pensé que eso estaba bien. Supuse que la informalidad era una amabilidad, una señal de confianza. Aún no entendía que la ausencia de un acuerdo escrito no era flexibilidad. Era influencia. Pero me di cuenta de que el apartamento estaba vacío cuando me mudé. Mis padres no lo habían amueblado. Había persianas en las ventanas y alfombra en el piso, y esa era la totalidad de lo que proporcionaban. Todo lo demás dependía de mí. Compré un sofá primero porque dormir en el piso no era una opción. 400 pesos de una tienda de muebles, la cosa más barata en la tienda que no era vergonzosa. Lo subí por las escaleras solo, un extremo a la vez. Luego encontré el marco de una cama en Craigslist por 60 pesos. Madera maciza de los años 80 que una pareja de jubilados al norte de la ciudad estaba liquidando. Pedí prestado un camión, conduje hasta allí y lo conseguí. Lijé cada superficie, lo volví a pintar en la sala de lavandería del edificio con la puerta abierta para que se ventilara. Me tomó un fin de semana. Estaba orgulloso de ello. La mesa de la cocina provino de una tienda de segunda mano. Cuadrada y pequeña. 2 sillas que no combinaban del todo, pero que eran resistentes. 12 pesos por la mesa, 5 pesos por cada silla. Las limpié con agua y cloro y las dejé secar en la acera. Durante los siguientes meses, llené el lugar. Una cómoda de segunda mano que restauré. Cortinas de una tienda de descuentos, una alfombra de una venta de garaje por 15 pesos, casi nueva. Cada olla, cada sartén, cada plato, cada vaso, cada tenedor, cada toalla, cada cuadro en la pared, cada estante que monté, cada barra de cortina que colgué. Ni una sola cosa en ese apartamento provino de mis padres. Proporcionaron 4 paredes, un piso, un techo y un inodoro que funcionaba. Todo lo demás era mío. Comprado con mi dinero, elegido por mí, subido por esas escaleras por mí. Quiero que se queden con eso porque más tarde, cuando mi madre me miró a los ojos y me dijo que le dejara los muebles a Choe, estaba diciendo, deja todo lo que posees. Solo lo disfrazó de generosidad. Durante los primeros 2 o 3 años, el acuerdo funcionó lo suficientemente bien. Pagué mi alquiler el día primero. Me mantuve al margen. Arreglé las cosas cuando se rompían porque pedirle a mi papá significaba esperar semanas y luego verlo empeorarlo. El baño, la ventana atascada, el tomacorriente en la cocina que se disparaba si encendías el microondas y la cafetera al mismo tiempo. Me encargué de todo eso. Mi relación con mis padres durante este periodo fue lo que yo llamaría cortésmente distante.
cenas dominicales cada pocas semanas. Yo aparecía, ayudaba en la cocina, hablaba del trabajo, conducía a casa. Chloe a veces estaba allí, a veces no, dependiendo de la situación en la que se encontrara ese mes. Tenía poco más de 20 años y pasaba por trabajos, apartamentos y relaciones con un impulso que me resultaba agotador solo de observar. A los 23 años, había sido recepcionista en un consultorio dental, luego agente de arrendamiento, luego brevemente entrenadora personal, luego administradora de redes sociales para una boutique local. Cada trabajo duraba entre 4 y 8 meses. Cada final tenía una historia. El dentista era controlador. La empresa inmobiliaria era tóxica. El gimnasio no pagaba lo suficiente. El dueño de la boutique era imposible. Nunca escuché a Chloe decir, renuncié porque quería algo diferente. Siempre había un villano. Siempre había una razón por la que no era su culpa. Mis padres absorbían cada una de estas historias sin cuestionarlas. Si Chloe decía que el gerente era tóxico, el gerente era tóxico. Nunca se opusieron. Simplemente asentían y decían que era valiente por no quedarse en un lugar que no le servía y cubrían sus gastos hasta que se materializaba lo siguiente. Mientras tanto, cuando fui ascendido a receptor principal en el centro de distribución, la respuesta de mi mamá en la cena dominical fue, que no se te suba a la cabeza. Los títulos hacen que la gente se vuelva perezosa. Esa era la temperatura en nuestra familia. Así es como se veía lo justo. La primera grieta seria ocurrió en la cena de cumpleaños de mi madre en octubre. Era domingo. Pollo asado, judías verdes, un pastel de tienda con un glaseado espeso y demasiado dulce. Llegué temprano porque eso es lo que hago. Mi papá me entregó una caja de herramientas a los 5 minutos de mi llegada y señaló una bisagra de un gabinete que había estado floja durante lo que parecían meses. La arreglé mientras mi mamá ponía la mesa. Chloe llegó 45 minutos tarde con una bolsa de papel de una panadería y lo anunció como si fuera una entrega de regalos. Traje un pequeño regalo, dijo. Mis padres se iluminaron. Miren a nuestra niña, dijo mi papá, abrazándola en la puerta. Mi mamá sonrió radiante. Yo acababa de pasar 20 minutos de rodillas en el pasillo reemplazando una bisagra que no había roto. Nos sentamos a cenar. Mi papá levantó su vaso y dijo, demos una vuelta. Una cosa de la que estemos orgullosos este año. Mi papá habló sobre la refinanciación de la casa. Mi mamá habló sobre su jardín en macetas. Mi tía Nora, que es la hermana de mi papá y la persona más sensata en cualquier habitación que ocupe nuestra familia, habló sobre un programa de alfabetización comunitaria. Luego yo. Dije que me habían ascendido a receptor principal y que estaba aprendiendo a administrar los horarios de un equipo de 8 personas. La tía Nora dijo, ese es un trabajo sólido, Adam. Me di cuenta de que lo decía en serio. Mi mamá, sin levantar la vista de su plato, dijo, no te vuelvas arrogante. Los títulos hacen que la gente se vuelva perezosa. Luego Chloe se reclinó y dijo, estoy orgullosa de haber priorizado finalmente mi salud mental. Dejé un trabajo que no se alineaba con mis valores. Eso requirió verdadero coraje. Mi papá sonrió radiante. Dijo, eso es valiente. Mi mamá asintió como si Chloe hubiera anunciado que había llegado a la cima del Everest. Chloe había dejado su trabajo en la boutique en agosto. Llevaba 7 semanas desempleada. Estaba viviendo en la casa de mis padres, sin pagar alquiler, conduciendo el auto de mi mamá 3 días a la semana. Pero había sido valiente. Mastiqué mi pollo y pensé en el sobre del alquiler en mi cómoda en casa, ya sellado. Pensé en el sábado que había pasado volviendo a sellar mi propia bañera porque la masilla vieja se había agrietado. Pensé en los 300 pesos que Chloe pidió prestados en 2021 y que nunca devolvió. Después del pastel, mi mamá estaba envolviendo las sobras y dijo con su voz más casual, la que usa cuando ya ha decidido algo y no quiere pelear. Dijo, por cierto, hemos estado pensando que Chloe podría pasar un poco de tiempo arriba solo para un reinicio suave. Tiene sentido. Tú eres responsable. Ella aprenderá de la estructura. Me quedé inmóvil. Dije, ¿arriba en mi apartamento? Mi mamá siguió envolviendo. Ella dijo,
solo por un tiempo. Hablaremos de los detalles más tarde. Chloe apareció en la puerta de la cocina. Ella dijo, relájate. Es familia. Mi papá entró, agarró un muslo de pollo de la encimera y dijo, no seas territorial, Adam. ¿Tú alquilas? Nosotros somos los dueños. No dije nada. Apilé las tapas de los recipientes una por una hasta que hicieron clic. Mi estómago se sintió como si me hubiera tragado una piedra. Saqué la basura y me quedé en el camino de entrada oscuro por un minuto. La luz del apartamento brillaba sobre el garaje. Mi lámpara, la que compré en una venta de garaje por 8 pesos y recableé yo mismo. Me dije a mí mismo que iba a estar bien. Estaba equivocado. Las indirectas no se detuvieron después de esa cena. Aumentaron en frecuencia. Durante los siguientes 3 meses, hubo comentarios en cada reunión. Chloe necesita un ambiente nuevo. Un cambio de escenario le haría bien. Eres tan estructurado, Adam. Tal vez eso se le pegue. Siempre enmarcados como observaciones, nunca como el plan que claramente ya eran. Comencé a mencionar en las conversaciones que mi arreglo estaba funcionando bien, tratando de plantar la estabilidad como un precedente verbal. Mis padres asentían cuando yo decía estas cosas. Luego, 3 días después, mi mamá enviaba un mensaje de texto que decía algo como, Chloe tuvo una semana muy difícil. Le vendría bien un cambio. El momento llegó en marzo. Era un jueves por la mañana, 6:45. Alguien llamó a la puerta de mi apartamento. La abrí y Chloe estaba allí parada con una bolsa de lona grande y una bolsa de basura con el cuello retorcido y cerrado. Me quedaré aquí un tiempo, dijo. Mamá dijo que está bien. Me quedé en la puerta y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Dije, no, no lo harás. Ella me empujó y entró al apartamento, dejó la bolsa de lona en mi sofá. Ella dijo, ya le envié un mensaje a mamá y dijo que está totalmente bien. Llamé a mi madre desde mi habitación mientras Chloe abría el refrigerador y comenzaba a reorganizar las cosas. Mi mamá respondió al segundo timbre, con una voz completamente despierta, lo que me indicó que esperaba la llamada. Dije, ¿qué es esto? Ella dijo, Adam, necesita estabilidad en este momento. Tienes una rutina, una buena configuración. Será bueno para ella. No será para siempre. Dije, este es mi apartamento. Ella no puede simplemente mudarse. La voz de mi mamá se volvió baja y cuidadosa. Dijo, es nuestro apartamento, Adam. Siempre te hemos dejado quedarte allí como cortesía. Chloe lo necesita ahora mismo. Dejarme quedar allí como cortesía. Había pagado 900 pesos al mes durante 72 meses consecutivos. Había arreglado cada cosa rota en ese apartamento con mi propio tiempo y mis propias herramientas. Lo había llenado con mis propios muebles. Lo había tratado con más cuidado que la mayoría de las personas tratan las cosas que poseen por completo. Y mi madre estaba describiendo 6 años de pagos como una cortesía que me extendía. Luego llamé a mi papá. Dijo, más personas significa más gastos. Espera que el alquiler se ajuste. Dije, no puedes hablar en serio. Dijo, tienes suerte de que te dejemos quedarte allí. Sé un adulto. Colgó. Me quedé en mi baño con la puerta cerrada y me miré al espejo. Luego salí y le dije a Chloe que tenía que irse antes del fin de semana. Ella se rió. Dijo, mamá ya dijo que podía quedarme. Tú no tienes voto. Fui a trabajar. Pasé todo el turno haciendo cálculos matemáticos en mi cabeza y tratando de averiguar si estaba exagerando. No lo estaba. Chloe no se fue antes del fin de semana. Desempacó. Esa es la palabra que sigue regresando. No visitó. Desempacó. Perchas en mi armario, empujando mi ropa hacia un lado. Productos de maquillaje y cuidado de la piel dispuestos a lo largo de la encimera de mi baño en un orden de apariencia permanente. El cargador de su teléfono enchufado en el tomacorriente junto a mi cama. El cable de su computadora portátil yendo hacia el lugar de mi sofá donde normalmente me sentaba.
Las toallas mojadas en el piso me molestaron más rápido que cualquier otra cosa. No soy un fanático de la limpieza, pero tengo un sistema. Las toallas van en el toallero. Las toallas de Chloe siempre estaban en el piso. Cada mañana, toallas mojadas en el piso del baño. Yo las recogía. Ella las volvía a dejar caer. Dije algo después de la tercera vez. Ella dijo, «Oh, Dios mío, Adam, son toallas». Invitó gente un martes por la noche. 2 amigas, una botella de vino, una lista de reproducción demasiado fuerte para una noche de semana en un apartamento pequeño. Yo tenía una alarma a las 5:45. Le pedí a las 10 de la noche que bajara el volumen. Lo bajó tal vez un 15%. A la medianoche, volvió a subir. A las 12:30, salí de nuevo. Una de sus amigas dijo, «Oh, vaya. Habla en serio». Se mudaron al estacionamiento y se rieron desde afuera de mi ventana hasta casi las 2. Le dije algo a mis padres a la mañana siguiente. Mi mamá dijo, «Está pasando por algo. Ten paciencia con ella». Mi papá dijo, «Ya no eres el único que vive allí». Regresé a mi apartamento, me senté a la mesa de mi cocina y anoté un número, el número de meses que había pagado de alquiler, 72. Luego multipliqué 72 por 900, 64.800 pesos. Les había pagado a mis padres 64.800 pesos en efectivo a tiempo cada mes sin quejarme, y me decían que tenía que ajustarme. Doblé el papel y lo guardé en mi bolso de trabajo. Lo miraba a veces cuando necesitaba recordar que yo no era el irracional. La llamada oficial llegó un viernes. Papá dijo, «El alquiler subirá a 1.800 pesos a partir del próximo mes. Eso los cubre a los dos». Yo estaba en la sala de descanso en el trabajo. «Eso es el doble», dije. Dijo, «2 personas significa el doble de los servicios públicos. La inflación es real. Eres un adulto». Dije, «Yo pago mis propios servicios públicos. Chloe no contribuye a nada». Dijo, «No te pongas en contra de tu hermana». Mi mamá se puso al teléfono. «Es familia, Adam, te estamos pidiendo que ayudes». Abrí mi aplicación bancaria allí mismo. Mi salario neto era de 2.300 pesos al mes. 1.800 pesos para el alquiler dejarían 500 pesos. Seguro de auto 94 pesos. Teléfono 45 pesos. Gasolina de 80 a 100 pesos. Comestibles 160 pesos. Ya estaba al límite antes de que Chloe hubiera estado asaltando mi refrigerador durante 3 semanas. Pensé en ella en ese momento, probablemente todavía dormida en mi sofá con la sudadera con capucha gris que me había pedido prestada sin preguntar y no me había devuelto. Pensé en conducir a casa y encontrar platos en el fregadero que ella no había lavado. Una encimera de baño enterrada bajo sus cosas. Un sofá reposicionado en un ángulo que yo nunca había elegido. Y tomé una decisión, no con ira, sino en silencio con información completa. Me iba a mudar. No se lo dije a nadie. Ese viernes por la noche, llegué a casa, preparé la cena y comí en la mesa de mi cocina mientras Chloe narraba un drama de TikTok desde el sofá. Y no dije ni una palabra sobre lo que estaba planeando. El sábado por la mañana, abrí Zillow. Encontré 3 anuncios, envié correos electrónicos a los 3, recibí 2 respuestas para el lunes. Para el miércoles, había visitado al que respondió más rápido. Segundo piso de un edificio de 4 unidades a unas 3 millas del centro de distribución. Un dormitorio, buena luz. Un extractor de aire que funcionaba en el baño, lo cual suena menor hasta que has vivido sin uno. El propietario era un ingeniero civil jubilado llamado Gary, que había sido dueño del edificio durante 19 años y lo administraba él mismo. Me mostró la unidad, me dio la mano, me dijo que tenía una lista de espera, pero que se acababa de abrir un lugar. Le entregué copias impresas de mis últimos 3 meses de extractos bancarios, mis últimos 2 recibos de pago y una carta de mi supervisor confirmando mi empleo y antigüedad. Gary leyó todo cuidadosamente. Hizo 3 preguntas. Dijo que el apartamento costaba 875 pesos al mes con un contrato de 12 meses. Me avisaría.
Llamó ese viernes y dijo que la unidad era mía. Firmé el contrato el sábado por la tarde. Gary me entregó 2 juegos de llaves. Conduje hasta la ferretería y etiqueté ambos juegos. Luego conduje a mi banco, obtuve un cheque de caja para el depósito y el primer mes, y se lo entregué a Gary en la puerta de su casa. Me escribió un recibo. Lo doblé y lo guardé en mi billetera. Conduje a casa. Chloe estaba en mi sofá. Preparé la cena. No dije nada. Comencé a recolectar cajas de cartón del muelle de recepción en el trabajo 3 días antes de firmar el contrato. Las mantuve planas en la parte trasera de mi auto, las subí unas pocas a la vez, las apilé dentro de mi armario detrás de mi ropa colgada. Chloe nunca se dio cuenta. El anuncio formal se produjo en una cena dominical la 3ª semana de abril. Tenía una fecha de mudanza en mi cabeza, a 10 días de distancia. Fui a cenar porque no ir los habría hecho sospechar. Mi papá se aclaró la garganta y lo anunció como una decisión de negocios. Dijo, todos lo hemos hablado. Chloe se quedará en el apartamento a largo plazo. Eso está decidido. El alquiler se ajusta a 1.800 pesos el 1 de mayo. Mi mamá me miró con una sonrisa cuidadosa. En realidad, eso era un desafío. Chloe se sentó en mi antigua silla en la mesa y agitó su vino. Dejé el tenedor lentamente. Dije, no pagaré 1.800 pesos. Si ese es el arreglo, me mudo. Mi mamá dijo, Adam, no empieces. El rostro de mi papá se tensó. Dijo, ya hemos tomado la decisión. Esto no está en discusión. Dije, lo está para mí. Dije, les he pagado 900 pesos al mes durante 6 años. Cada mueble en ese apartamento, cada plato, cada toalla, cada cortina, lo compré con mi propio dinero. Si Chloe se muda, yo me mudo. Todo lo que hay adentro se va conmigo. Mi mamá golpeó la mesa con la mano. Ella dijo, no seas cruel. Tu hermana necesita esas cosas. Deja los muebles. Chloe dijo, sí, no seas mezquino. Son solo cosas. Dije, son mis cosas. Tengo recibos de la mayor parte. Mi papá dijo, esa es nuestra propiedad. Vives allí a nuestra discreción. Dije, les he estado pagando 64.000 pesos durante 6 años a su discreción, y me gustaría recuperarlos en muebles si les da lo mismo. Nadie dijo nada durante 4 segundos. Luego mi papá dijo, haces esto y estás quemando un puente que no reconstruirás. Recogí mi tenedor y seguí comiendo. Dije, lo sé. Elegí un martes porque los martes Chloe duerme hasta tarde. Había estado viviendo con su horario durante 6 semanas sin previo aviso. Ella no aparecía antes de las 11 de la mañana. Necesitaba una ventaja. Puse mi alarma a las 4:30. Estaba vestido para las 4:45. Saqué las cajas planas de mi auto, las subí en 2 viajes y comencé a trabajar con un podcast y un auricular. Había hecho un inventario completo la semana anterior. Sabía que iba a dónde. Pensé en el orden. Primero las cajas pequeñas para poder apilarlas a lo largo de la pared del camión y trabajar metódicamente. Había alquilado un U-Haul de 15 pies el jueves anterior, los platos en una caja mediana con toallas como relleno, los libros en una caja pequeña porque los libros son densos. Las cosas del baño en una canasta de lavandería. Las cortinas cayeron con todo y barra. Para las 8 de la mañana, tenía todo excepto los muebles grandes. Le envié un mensaje de texto a mi compañero de trabajo Marcus, que medía 6 pies y 2 pulgadas y me debía un favor por cubrir su turno en febrero. Apareció a las 8:15 con un café para mí y observó la escena sin mucha explicación. Dijo, ¿hacemos una extracción completa? Dije, sí. Él dijo, genial, vamos. Marcus y yo bajamos el sofá por las escaleras en 8 minutos, desarmamos el marco de la cama con una llave Allen en 10, la cómoda, la mesa de la cocina, las sillas, el televisor, la alfombra enrollada y atada. Marcus trabajó sin hacer preguntas, y lo aprecié más de lo que puedo explicar. Cargamos el refrigerador al final. Lo había vaciado la noche anterior y moví los productos perecederos a una hielera.
El refrigerador era técnicamente lo más grande para mover, y había estado pensando en eso durante una semana. Había estado en el apartamento cuando me mudé, y años atrás, mi papá había mencionado que lo había dejado un inquilino anterior y que no era de ellos. Debería haber puesto eso por escrito. En cambio, tenía una nota de voz. Hace 2 años, cuando reemplacé los estantes interiores rotos, guardé el recibo y grabé la voz de mi papá en mi teléfono una noche cuando dijo: «Ese viejo frigidaire no es realmente nuestro. Puedes quedártelo». Todavía tenía ambos. Marcus y yo pusimos el refrigerador en una carretilla y lo subimos al camión a las 11:15. Chloe salió a las 11:48. Sé la hora exacta porque miré mi reloj cuando escuché la puerta de arriba. Llevaba pantalones de pijama y mi sudadera con capucha, la gris con el logotipo del centro de distribución que había estado buscando desde marzo. Pliegues de sueño en su mejilla. Entrecerró los ojos hacia el UAUL en el camino de entrada. Luego miró al camión, luego a mí, luego a Marcus, que estaba atando la carga y deliberadamente no hacía contacto visual con nadie. Chloe dijo: «¿Qué es esto?». Dije: «Me estoy mudando». Ella rió, del tipo que cubre algo. Ella dijo: «Eres tan dramático. Estarás de vuelta en una semana». Fui arriba por las últimas cosas. La barra de la cortina de la ducha, el estante pequeño sobre el inodoro. La estantería de 2 tablas que había montado en el pasillo sobre soportes de metal perforados en los montantes. Desatornillé los soportes, bajé las tablas y empaqué los herrajes en una bolsa Ziploc. Chloe estaba al pie de las escaleras cuando bajé de nuevo. Más despierta ahora, la diversión se había ido. Dijo: «Literalmente estás desatornillando estantes de la pared». Dije: «Yo los instalé. Son míos». Ella dijo: «¿Vas a dejar agujeros en la pared?». Dije: «Puedo dejar los anclajes adentro. Pueden redecorar». Me siguió hasta el camión. Marcus bajó de la plataforma del camión y encontró algo que hacer en el lado opuesto del vehículo. La voz de Chloe cambió. El tono de broma había desaparecido. Dijo: «No te puedes llevar el refrigerador. El refrigerador se queda con el apartamento». Saqué mi teléfono, busqué el recibo de las partes del electrodoméstico con mi nombre en la cuenta de la tienda, luego saqué la nota de voz, la voz de mi papá en una pequeña grabación del teléfono que decía: «Ese viejo frigidaire no es realmente nuestro. Lo dejaron los inquilinos antes de ti. Puedes quedártelo». Sostuve el teléfono y le dejé escuchar los primeros 10 segundos. Ella miró mi teléfono, luego a mí. Algo en su rostro pasó por varias expresiones muy rápido y aterrizó en algo que no había visto en ella antes. No ira, sino la comprensión de que había estado planeando esto más tiempo del que había entendido. Ella dijo: «¿Grabaste a papá?». Dije: «Grabo muchas cosas. Es un buen hábito». Llevé la carretilla hacia el camión. Marcus y yo cargamos el refrigerador. Mi mamá apareció en el camino de entrada en bata de casa. Dijo: «Adam, detente ahora mismo. Así no es como hacemos las cosas. Entra a la casa». Dije: «Te dije en la cena que me iba a mudar». «Me estoy mudando». Ella dijo: «Estás haciendo esto para lastimar a tu hermana». Dije: «Tengo un contrato firmado, un camión y una hora de inicio mañana». Ella dijo: «Deja esos muebles. Chloe los necesita». Dije: «Yo compré los muebles». Ella dijo: «Están en nuestra propiedad». Dije: «Son míos». Un largo momento. Mi mamá miró al camión, miró a Marcus, que estaba examinando el espacio de la rueda con profundo interés profesional. Me miró a mí. Ella dijo: «Tu padre va a estar devastado». Dije: «Es bienvenido a llamarme». Subí al camión. Marcus se subió al asiento del pasajero. Salí del camino de entrada y por mi espejo, vi a mi mamá parada en el camino de la entrada con Chloe a su lado. Las ventanas del apartamento del garaje estaban vacías detrás de ellas. Conduje hacia el norte. Marcus y yo descargamos en unas 2 horas. Se fue a las 2, dándome palmadas en el hombro al salir. Primero armé la cama porque era lo más importante. Luego el sofá, luego la cocina.
El refrigerador tomó más tiempo porque siempre quise nivelarlo correctamente, y esta vez lo hice. Para las 4:30, el apartamento era funcional. No estaba decorado, no estaba arreglado perfectamente, pero era mío. Mis platos en mis gabinetes, mi sofá donde lo puse, mi mesa junto a la ventana, mi refrigerador con los estantes buenos. Me senté y comí galletas y queso porque no había comido en todo el día. Miré por la ventana. Luz de última hora de la tarde, del tipo que hace que las habitaciones ordinarias parezcan importantes. Luego tomé mi teléfono. 26 llamadas perdidas, 14 mensajes de texto, 3 correos de voz. Los mensajes de mi mamá. Adam, esto es extremadamente infantil. Adam, no puedes simplemente hacer esto. Adam, Chloe está devastada. Adam, llámame. Adam, necesitamos hablar ahora mismo. Adam, tu padre está furioso. Mi papá, avergüenzas a esta familia. Terminamos de discutir esto si no llamas esta noche. Esto no es lo que te criamos para ser. Chloe, eres un verdadero ladrón. Papá está llamando a su abogado. Te llevaste todo. ¿Eres repugnante? Luego, una hora después, estoy durmiendo en el suelo por tu culpa. ¿Estás feliz? Me senté con el teléfono en la mano por un minuto, lo puse boca abajo en la mesa, comí 3 galletas más, miré por la ventana de nuevo. Afuera, alguien paseaba a un perro en la acera de abajo. Un perro callejero de tamaño mediano con patas blancas, muy interesado en un trozo de hierba cerca del bordillo. La persona que lo paseaba estaba en su teléfono, sosteniendo la correa con una mano, sin prestar atención. El perro tiró hacia la hierba. La persona lo siguió distraídamente. Observé esto por un rato. Luego me levanté y lavé mi plato, volví a guardar las galletas en la caja, colgué mi toalla en la barra del baño, hice mi cama correctamente y estiré las esquinas. Cerré mi puerta con llave y me fui a dormir. La campaña comenzó a la mañana siguiente. Quiero ser preciso sobre esto. Lo que sucedió en las semanas posteriores a mi mudanza no fue una reacción emocional aleatoria. Fue sistemático. Mi familia aplicó presión en ciclos rotativos. Cada tipo fallaba y luego pasaba al siguiente con una consistencia que sugería coordinación o un libro de jugadas compartido desarrollado durante toda una vida de conseguir lo que querían de mí. El ciclo 1 fue la ira. Esto duró unos 5 días. Mi papá dejó un mensaje de voz el primer día que he guardado en mi teléfono porque aclaró las cosas. Su voz estaba controlada, pero podía escuchar el esfuerzo por debajo. Dijo, Adam, quiero que entiendas lo que has hecho. Has tomado propiedad de nuestra casa. Has humillado a tu madre. Has dejado a tu hermana sin las necesidades básicas por despecho. Esto no es lo que crié. Si no devuelves los muebles dentro de 48 horas, consultaremos a un abogado. Llámame. No lo llamé. Revisé la ley de propiedad pertinente de nuestro estado. Debido a que había estado pagando el alquiler, tenía estatus de inquilino a pesar de la falta de un contrato de arrendamiento por escrito, lo que significaba que tenía derechos legales para retirar mi propiedad personal al desalojar. Los muebles comprados por mí eran inequívocamente míos. La nota de voz cubría el refrigerador. Su posición legal no tenía base. Verifiqué esto en silencio y seguí adelante. La amenaza del abogado se evaporó después de 72 horas y nunca más se mencionó. El ciclo 2 fue la culpa. Esto duró unas 3 semanas. Mi mamá fue la arquitecta. Mensajes de texto a horas extrañas tarde en la noche o temprano en la mañana. Envió una foto de Chloe sentada en un colchón en el piso del apartamento vacío. Rostro triste, luz del techo dura, rodeada de nada. La leyenda decía, mira lo que hiciste. Miré esa foto por un rato. Noté que el colchón era decente, lo que significaba que ya lo habían conseguido. Noté que Chloe llevaba un lindo suéter. Noté que su teléfono estaba iluminado en el piso a su lado. Noté que mi mamá había preparado esta foto o elegido el momento para lograr el máximo efecto. Tomé nota de todo esto y no respondí. Mi mamá llamó a mediados de la segunda semana. Contesté porque decidí que era hora de una conversación real.
Comenzó con cuidado. Dijo, Adam, siempre hemos querido lo mejor para ti. Dijo, Chloe está luchando de formas que no entiendes porque siempre lo has tenido todo bajo control. La dejé hablar. Luego dije, mamá, les pagué 64.000 pesos durante 6 años y lo usaron como influencia para obligarme a mantener a Chloe. Compré cada mueble en ese apartamento y me dijiste que se lo dejara a ella. Duplicaste mi alquiler sin negociación y lo llamaste una contribución familiar. Me mudé. Esa es toda la historia. Silencio. Ella dijo, no sabíamos que se sentía de esa manera. Dije, te lo dije varias veces directamente. Una pausa. Luego la voz cambió a algo más frío. Ella dijo, siempre has sido así. Incluso de niño, tan rígido, tan centrado en la justicia. Dije, lo sé. Por eso me mudé. Ella colgó. El ciclo 3 fue la reconexión. Después de aproximadamente un mes, la ira había fallado porque no respondí. La culpa había fallado porque había respondido una vez de manera clara y me detuve. Así que intentaron ser neutrales. Mi papá llamó y habló durante 90 segundos sobre nada, el clima, un proyecto de mejoras para el hogar. Como si nos estuviéramos poniendo al día normalmente. Luego dijo, la puerta está abierta si quieres venir a la cena dominical. Dije, aprecio eso. Él dijo, Chloe ha estado preguntando por ti. Dije, eso es lindo. Él dijo, piensa en el puente. Dije, lo pensaré. Él dijo, bien. Nos vemos el domingo. No fui el domingo. No llamé para decir que no iba. Simplemente no fui. Y tampoco fui el domingo siguiente. Después del segundo domingo perdido, mi mamá me envió un mensaje de texto, ¿de verdad vas a guardar este rencor para siempre? Lo leí y pensé en la palabra rencor. Un rencor implica algo que te han hecho y que no puedes dejar ir. Lo que yo tenía no era un rencor. Era una comprensión completamente calibrada de cómo operaba mi familia y qué harían con mi proximidad si se la devolvía. No me estaba reteniendo para castigarlos. Me estaba reteniendo porque devolverla tenía un costo que ya no estaba dispuesto a pagar. No le respondí. 3 meses después de mudarme, me encontré a mi tía Nora en un supermercado a 20 minutos de mi nuevo apartamento. Estaba en la sección de frutas y verduras sosteniendo 2 manzanas diferentes con genuina indecisión. Nos quedamos allí unos 20 minutos. Preguntó cómo estaba el nuevo lugar. Dije, mío. Preguntó por el trabajo. Le dije que acababan de nombrarme subgerente de operaciones, un aumento del 12% y una pequeña oficina que no había mencionado a nadie en mi familia. Ella dijo, Adam, eso es genuinamente impresionante. Lo dijo de la misma manera que había dicho, ese es un trabajo sólido en la cena de cumpleaños de mi mamá. Como si realmente lo dijera en serio. Luego dijo, me enteré de la situación del apartamento. Y ella hizo una pausa. Dijo, por lo que vale, creo que hiciste lo correcto. Dije, tu hermano no lo cree así. Ella dijo, mi hermano le ha estado diciendo a Chloe que la palabra no significa negociar durante 30 años. Ese no es un problema que debas solucionar. Antes de separarnos, ella puso su mano en mi brazo y dijo, no les debes la versión de ti mismo que hace que sus decisiones sean más fáciles. Conduje a casa y me senté en mi auto en el estacionamiento por un rato antes de entrar. Ha pasado casi un año desde que conduje ese UAU hacia el norte un martes por la mañana. Lo que encontré al otro lado no es dramático. La gente cuenta una historia sobre situaciones como esta que es o muy triunfante o muy triste. Ninguna de las dos es exactamente correcta. Lo que realmente es silencio. Lo primero que noté cuando las llamadas finalmente disminuyeron fue cuánto espacio mental había estado utilizando sin saberlo. Los cálculos constantes de bajo nivel. ¿Esto los va a molestar? Si hago esto, ¿lo usará Chloe en mi contra? ¿Qué pensará mi papá? Los cálculos funcionaban tan constantemente que había dejado de escucharlos. De la misma manera en que dejas de escuchar el zumbido de un refrigerador hasta que se detiene. Cuando se detuvo, el silencio fue casi sorprendente. Comencé a dormir de manera diferente.
Mejor es una palabra demasiado simple. Diferente. 8 horas despertando al final natural de las mismas en lugar de salir a la superficie temprano con mi pecho ya tenso. Comencé a cocinar comidas reales las noches de semana en lugar de comprar comida rápida porque estaba demasiado agotado para pararme frente a una estufa. Comencé a leer de nuevo, libros reales, 1 hora a la vez sin revisar mi teléfono. Con 900 pesos yendo a Gary en lugar de 1800 pesos yendo a mis padres, tenía dinero al final de cada mes. No mucho, pero algo. Lo suficiente para comenzar un verdadero fondo de emergencia por primera vez. Lo suficiente para reemplazar las llantas delanteras de mi auto en marzo cuando se estaban desgastando en lugar de esperar hasta que una fallara en la carretera. Estas son cosas pequeñas, pero son la textura de una vida estable. Mi vecina en la unidad de al lado es una estudiante de enfermería llamada Priya que sale para sus rotaciones clínicas a las 5 de la mañana. Empezamos a saludarnos en el estacionamiento, luego a hablar unos minutos. Luego, una mañana, cuando estaba haciendo malabares con las compras y un libro de texto, le sostuve la puerta y hablamos durante 15 minutos en el pasillo. He ido a más eventos sociales en 11 meses en este edificio de los que fui en 6 años sobre el garaje. Compré una planta para el alféizar de la ventana en septiembre. Un potus. Se ha ramificado lo suficiente ahora como para que haya redistribuido las enredaderas alrededor del marco de la ventana. La riego los domingos por la mañana mientras escucho la radio. Mi papá llamó en enero. Contesté porque había pasado el tiempo suficiente y sentía curiosidad en lugar de estar a la defensiva. Tuvimos una pequeña charla por un minuto. Luego dijo, «Tu madre quiere saber si vas a venir en Pascua». Dije, «Este año no». Él dijo, «¿Cuándo?» Dije, «No lo sé». Él dijo, «¿Alguna vez vamos a superar esto?» Dije, «No estoy seguro de que superar sea la palabra correcta». Algo simplemente cambió. Se quedó en silencio. Luego dijo, «Chloe consiguió un trabajo como coordinadora de marketing, comenzó en noviembre». Dije, «Eso es bueno». Lo digo en serio. Él dijo, «Parece que le gusta». Dije, «Me alegro». Luego dijo algo que no esperaba. Dijo, «No sé si manejamos todo de la manera correcta». Sin disculpas, sin detalles, solo esas palabras con mi papá. Eso fue sustancial. Lo más parecido a la responsabilidad que había escuchado de él en un asunto personal. Dije, «Aprecio que digas eso». Él dijo, «¿Podrías venir a visitarnos alguna vez?» Dije, «Tal vez». Él dijo, «A tu madre le gustaría verte». Dije, «Lo sé». Dijimos, «Adiós». Me quedé en mi cocina y miré el potus en el alféizar de la ventana. Tal vez. Genuinamente no lo sabía. No lo sé. Hoy, la gente pregunta si me arrepiento de cómo lo manejé. La respuesta directa es no. La respuesta más honesta es que lamento haber tenido que manejarlo de esa manera. Lamento que 6 años de pagos a tiempo y 0 problemas no establecieran suficiente buena voluntad para proteger mi hogar. Lamento que me tomara hasta los 28 años entender que ser el confiable en una familia que explota la confiabilidad no es una virtud. Es un papel. Y se puede abdicar de los papeles. No me arrepiento de los muebles. Ni un solo soporte de estante. Los muebles nunca se trataron realmente de muebles. Se trataba de que cada elección que había hecho fuera tratada como un hecho en lugar de una decisión. Se trataba de que 64.000 pesos pagados sin quejas fueran descritos como suerte. Se trataba de que me dijeran que el espacio en el que vivía, el espacio que había construido de la nada, era una cortesía que podía ser revocada en el momento en que se volviera más útil para otra persona. Llevarme los muebles fue la primera vez que tracé una línea clara entre lo que había construido y lo que debía, y la tracé exactamente donde se suponía que debía estar. En mi lado. Mi nombre es Adam. Tengo 28 años. Trabajo en el turno de recepción nocturno y soy el subgerente de operaciones del muelle este. Tengo un contrato de arrendamiento de 12 meses con Gary. Tengo un fondo de emergencia. Tengo una planta. Tengo una vecina con la que puedo hablar en el estacionamiento sin calcular el ángulo. Tengo un apartamento donde,
cuando cierro la puerta con llave, nadie al otro lado piensa que es dueño de lo que hay aquí adentro. Eso es mío. Yo lo construí. Nadie me lo dio.